Hola, hola, bienvenidos a todos a este segundo episodio de Conociéndote, Conociéndonos, un espacio libre y sin filtros donde se habla de absolutamente todo lo que importa de orientación vocacional. El día de hoy me honra acompañarme de una invitada súper especial para mí, una persona que me ha ayudado bastante, que ha sido mi consejera en muchas partes del proceso de mi vida. Con ustedes está Elda Cafarel. Bienvenida, Elda. ¿Cómo Gracias. estás? Muy contenta, Mariana, muy agradecida por la invitación y pues esperemos que este espacio de diálogo sea de utilidad para quienes te siguen en redes. Pues primero que nada, muchísimas gracias por acompañarme. Voy a tratar de exprimirte todo el conocimiento porque les quiero contar, básicamente Nextgrow nació de su tesis, que es una chulada de trabajo. Le voy a pedir aquí al equipo que nos ayude a poner el link o algo que nos pueda ayudar a llegar a ella, a esa tesis, porque en verdad es altamente recomendada. Pero Elda, quiero empezar un poquito que me platiques respecto a tu vida profesional, si quieres empezar un poquito también con pues tus estudios, qué estudiaste, platícanos, cuéntanos cómo ha ido yo eso. soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración con formación en organizaciones y estudié un doctorado en Investigación de Procesos Sociales. Como bien dices, para este último grado hice una tesis que agradezco que la hayas leído. Siempre los estudios o las investigaciones nos suman mucha información. Siempre. Entonces me he enfocado, trabajo prácticamente en mi vida profesional en el área académica, soy docente universitaria y de posgrado, entonces he tenido la oportunidad de acompañar a muchos jóvenes durante su formación profesional. Me encanta, me encanta. Y también les tengo que decir, porque esto es totalmente algo que necesitan. Esta mujer de aquí literal me enseñó las bases de administración en todos los sentidos. Ella me ayudó bastante en saber cuánto ingresaba, cuánto tiempo me gastaba en ingresar lo que ingresaba, que es muy importante, y aparte la administración que se tenía que hacer con propósito. Hasta ahorita se los puedo decir, he entrado a cursos de finanzas tanto para ayudar a mis clientes ahorita en Nextgrow como con las empresas que soy parte de, y siempre las bases me acuerdo perfectamente y justo saco tus ejemplos, me encanta, nunca terminaré de agradecerte eso porque hasta ahorita son herramientas que me han funcionado. Entonces también le vamos a pedir al equipo que ponga cierta información ahí, gracias, de Elda, porque pues sí tiene cursos ahí muy jugosos, y estoy hablando de jugosos de money, pero Elda, mira, como tú lo dices, para mí fue un honor leer, que me la compartieras para empezar y leer tu tesis. Y justo en esa tesis me encanta porque partes de una frase que me encanta porque ahorita lo hablábamos y me dices, Mariana, yo tengo una parte de la tesis, pero de todas maneras amo lo que expresas y te la voy a decir, es decidir no siempre es tan libre como creemos. Por favor, Elda, explícanos qué significa eso para él. Bueno, debo decir Y para la que, investigación. gracias. Sí, no, de hecho, el enfoque que se hizo en el estudio fue desde mi formación, que es la administración. Y en este caso, cuando tú administras, como mencionabas, es porque tienes un objetivo. Tienes recursos y tienes una meta que alcanzar y hay un conjunto de personas a tu alrededor que van a coadyuvar o empujar para el que alcances esa meta. Entonces, una de las habilidades que más se busca dentro del área de negocios es que las personas sepan tomar decisiones. Pero la diferencia en este enfoque es que las decisiones se ven distinto a una decisión individual. Se socializa la decisión. Si tú me dices en una empresa, voy a elegir a un proveedor o voy a hacer X campaña publicitaria, es tu decisión. Sin embargo, hay que justificar el cómo llegaste a esa opción ante los miembros del consejo de administración, ante el banco que te va a financiar, ante el cliente al cual le vas a hacer la propuesta o la empresa con la que vayas a trabajar. Incluso con tu equipo de trabajo, suponiendo que eres el líder, las personas deben estar participando en esta toma de decisiones para entender por qué vamos a tomar esa dirección.
Entonces, entendiendo esto, en la decisión personal, en el caso de la organización en la que tú estás participando, que tú fundaste, en este caso, la decisión de mi carrera en realidad no es solamente una decisión que yo deba tomar en lo individual, sino que hay una serie de contextos alrededor mío que van a influir en esta decisión. En tu concepto que me estás mencionando al inicio del documento, yo entiendo a la toma de decisiones como un proceso para elegir libremente entre distintas alternativas, asumiendo responsablemente las consecuencias. Ya. Entonces, en este caso, para mí el tema central de la tesis se sustenta en dos valores, la libertad y la responsabilidad. Entonces, en este caso, mi duda al estar analizando los procesos, porque si tú te metes a la teoría administrativa, pues te dicen hay que primero entender que hay que tomar una decisión, luego hay que buscar alternativas, evaluarlas y elegir la correcta. Sin embargo, algunos teóricos marcan una variable que se llama criterios. Yeah. El criterio es tú decides antes de llegar a la opción A, B, C o D. En este caso son los parámetros que tú estableces de si es válido o no. Por ejemplo, yo puedo, no sé si conozcas personas que dicen es que siempre tropiezo con la misma piedra. Totalmente, patrones. Exactamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a elegir un helado y yo elijo, mis opciones son helado de chocolate, Ferrero Rocher, Milky Way, entonces son puros chocolates, pero resulta que el chocolate me intoxica. Entonces, el problema no es que yo elija entre A, B, C o D. El problema es que está mal planteado mi criterio. Entonces, yo ese criterio de que debe llevar chocolate, que a lo mejor ni siquiera soy consciente de él, me está llevando a alternativas. Entonces, da lo mismo que escojas A, B, C o D, pero las 4 van a ser malas para ti. Entonces, en este caso, en este análisis de los criterios, tenemos que asumir que hay variables que están en tu control y variables que en negocios le llaman variables externas. Yeah. Por ejemplo, me hiciste favor de invitar, cosa que agradezco mucho a este podcast. Entonces, yo tengo la libertad de decir sí o no. Me ofrecen agua para tomar, puedo elegir entre fría o al tiempo. Son decisiones mías, pero yo no elegí el espacio. El horario está en función de la disponibilidad de este espacio. Yo no elijo el equipo con el que se está grabando y las personas que amablemente colaboran para esto. Mi decisión está acotada por este entorno. Entonces, contexto. Eso es lo que tendríamos que ver. O sea, sí decido libre, pero al momento que tomo una decisión, prácticamente la arrojo al mundo e impacta en mí y en absolutamente todo alrededor. O sea, es responsabilizarme de todo, de lo que me va a suceder a mí y del impacto que tiene. Así es. Y de lo que te gusta y no te gusta, ya está ahí. Por ejemplo, si decido jugar fútbol o alguien decide jugar fútbol, pues, mi decisión es ser futbolista, pero yo entro y resulta que ya hay 11 lugares. Y resulta que la cancha ya está pintada. Claro. Y resulta que el reglamento ya está establecido. Totalmente. Y resulta que ya hay un árbitro. Exactamente. Entonces, esa es la parte de la toma de decisiones que yo tengo que considerar si al asumir libremente mi decisión, también estoy comprando el paquete completo que viene con esto. Growers, ¿están escuchando esto? Díganme, por favor, que no les está volando la cabeza. Es increíble. O sea, en verdad que lo desmenuces de esa manera me parece completamente empático y algo que se tiene que decir, porque si está bien, podemos nosotros tomar nuestras riendas y lo que tú quieras, pero después pues necesitas responsabilizar de absolutamente todo lo que llega a eso, y ahí va. Si no me responsabilizo yo, ¿a quién responsabilizo? Que va mi segunda pregunta. ¿Qué tanto influye en una decisión? Por ejemplo, ahorita nos vamos a ir directamente a lo que es Next Grow, ¿no? Ajá. O sea, porque me ha pasado bastante eso de los estudiantes de que no, pues es que, pues mi mamá me dijo que eso y pues ya si no sale, pues ya no me puede decir nada que lo pagó y no, bueno, por eso. Pero que tu mamá lo haya pagado, eso no es todo. O sea, ¿qué va de ti? ¿Qué va a salir de ti? Responsabilidad también. Entonces, esa es mi otra pregunta. ¿Qué tanto influye en una decisión el entorno de una persona? O sea, la crianza, el contexto. Justamente en el episodio pasado hablamos de la elección de
de saber si a los 17 años estábamos listos para tomar una decisión. Justamente tú y yo también los hablábamos. Y me decía Monse justamente que sí, claro, estás totalmente listo por cabeza, por desarrollo y por el librito, biológicamente, correcto. Pero el contexto en lo que involucra a la persona determina completamente su camino, su proceso y, como tú lo dices, su meta. Entonces, creo que ahí también en la tesis encontramos una parte en donde ves el contexto de las personas que analizaste, que justamente me explicabas, todas están dentro del mismo tiempo a la misma toma de decisión, pero no en el mismo contexto. Cuéntame ahí justamente para no meterte en problemas, ¿qué encontraste como patrón influyente en las decisiones de esos jóvenes que estaban a punto de tomar la carrera? Ok, bueno, mi estudio era no el análisis individual, o sea, no cuestionar al alumno porque estaba tomando la decisión, sino más bien los agentes, quienes estaban alrededor de las personas, partiendo de la idea de que la gente tomamos decisiones con base en lo que asumimos como que es real. Y esa realidad la construimos a través de los sentidos. Este es uno de los teóricos que se toma y es la realidad, yo la percibo con los sentidos, o sea, olfato, vista, tacto, etc. Entonces yo me concentré únicamente en qué oyes y qué ves. Entonces, en este caso, bueno, en la investigación que se realizó, que debo decir que el contexto era muy particular, fue una generación que estuvo en modelo híbrido. O sea, nos tocó estar en casa, exactamente, tuvieron regreso consciente y finalmente cerraron en presencial. Entonces, esa foto para mí siento que es muy valiosa porque se puede contrastar con alumnos que están en otros procesos. Bueno, aquí los agentes se dividieron en 3 grupos: la familia, las escuelas y lo que llamamos grupo de referencia, amigos, pareja y todo lo que vemos en redes, a quienes sigo como influencers. ¿Okay? Bueno, en este caso, en un punto en mi tesis que me entró mucha angustia porque decía, es que todo mundo opinamos de todo, de manera sumamente irresponsable. Decía mi mamá, hablamos porque tenemos boca. Entonces, llegó un punto en que dije, tendríamos que replantearnos lo que estamos diciendo. Pero más adelante, continuando con la investigación, los jóvenes en sus respuestas decían, yo me asumo como decisor. Entonces, tú puedes decirme, yo puedo escuchar a otra persona, yo puedo seguir en redes a otras personas, pero yo puedo establecer mis criterios. Entonces, el hecho de decir, yo no voy a decidir, ya es una decisión. O sea, me dices, ¿de quién es la responsabilidad? Es tuya. Siempre va a ser tuya. Aunque tú decidiste que tu mamá decidiera, tú decidiste que tu abuelo decidiera, tú decidiste no quedarte en stand-by. Entonces, ahora, ninguna de las voces es desautorizada. O sea, finalmente la familia te conoce. Decías en el episodio anterior, pues la persona que realmente puede saber tu crecimiento es la familia. La escuela te ha acompañado en un proceso académico y de hecho las personas que más influyen dentro de las escuelas son los orientadores vocacionales y las personas que ofrecen las universidades. O sea, tú vas a una universidad, hay alguien que te atiende y te da información. Y los jóvenes le dan mucha autoridad a esos datos porque son quienes conocen la oferta educativa de la institución. Sí, y en tercer lugar están los amigos y las personas con las que estás conviviendo, que es tu generación. ¿A dónde se van a ir ellos para irme con ellos y no sentirme tan solo? Eso, he escuchado muchos papás que dicen, es que mi hijo no me escucha. 8 de cada 10, el peso más importante son los papás. Y de hecho, el 10%, el 13% me hablaba del grupo de amigos o de la pareja. Entonces, realmente sí, la familia sí los escucha y aparte no te escuchan ahorita, te han escuchado toda la vida. Es más, cuando iniciaba el estudio, uno de mis asesores me decía, el niño todavía o la niña todavía no nace y ya el papá ya está pensando a qué escuela le gustaría que fuera o qué le gustaría que estudiara. Entonces, y finalmente también el papá es libre de tener una expectativa. Exactamente. Entonces, mi toma de decisiones está acotada
por estos factores. O sea, la escuela no va a modificar el plan de estudios para que me guste a mí. Correcto. De hecho, los papás también están tomando una decisión. Los papás podrían decir, ¿sabes qué? No pago la educación universitaria y pues con eso junto y te vas una semana a un todo incluido en Cancún y a la siguiente a Los Cabos, 4 años, y te apoyo, hijo, con techo y comida en lo que tú decides que estudiar. Entonces, realmente también o dejo de ir al gimnasio para llevarte a la escuela. O sea, finalmente Claro. Te voy a dar un vehículo, entonces me implica un gasto. Todas estas decisiones también están influidos por la familia. Ahora, ese es un punto. Cada uno tiene su opinión y es válida y es libre. Y Sí. yo tengo la libertad, te decía yo, de formar mis criterios. Mis criterios es como un cernidor, un colador. ¿Ok? Entonces, de todas las materias, estabas leyendo durante la investigación cuántas carreras hay, o sea, es un número ilimitado. Increíblemente enorme. ¿Cuáles dejo como alternativas viables? Bueno, construye tus criterios. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero estudiar aquí. Y hay jóvenes que han dicho, ¿sabes qué, papá? Lo que vas a pagar en una escuela privada, dámelo para estudiar. Por ejemplo, un caso que conozco, me voy a Alemania, me dan la beca del gobierno, no me va a cobrar colegiatura y lo que ibas a pagar de colegiatura me lo das para la manutención. Yeah. Y yo trabajo el verano para juntar dinero para el traslado. Entonces, esa es una opción. Hay papás que dicen, ¿sabes qué? Sí te necesito aquí porque hay un contexto familiar. A lo mejor hay alguien a quien cuidar o tenemos una situación foránea, ajena a ti en esa toma de decisión, pero que va a influir en lo que estás haciendo. La inseguridad simplemente. Correcto. A lo mejor quiere estudiar en una ciudad donde hay un contexto de violencia. Y está solo, no conocen a nadie. Claro. Entonces, hay que entender esto, o sea, que estos criterios y verlos sin pasión, o sea, esos criterios ahí están. Ahora, otra cosa también importante es la toma de decisiones no es un examen de opción múltiple, no es la opción A, B, C o D y hay una correcta. No, la opción A, B, C o D tienen pros y contras. Y consecuencias. Y eso es que la responsabilidad significa responder a las consecuencias favorables y desfavorables. Cosecharás lo bueno, afrontarás lo malo. Ahora, la opción C es la correcta en el entorno específico, pero si cambia el entorno, hay que moverse. Hay que variarse. Te voy a comentar un caso que leí de una persona que se dedicaba a organizar eventos y estas cosas. Entonces, en Monterrey le estaba yendo muy bien y le dijeron, oye, compra una limusín porque las quinceañeras les gusta, viene en tendencia. La persona hizo su presupuesto, cotizó en diferentes alternativas, decide comprarla porque efectivamente había un mercado muy grande para quinceañeras. Hace sus ahorros, una parte la paga, pero se endeuda con un diferencial y él, de hecho, brillantemente buscó su punto de equilibrio y dijo al evento número 18, yo ya tengo el capital para... Retoma inversión, muy bien. Ajá. Invierte y a los 2 meses entra el COVID. 0 eventos. Claro, no, y menos en una limusina, o sea, no va a pasar. Ahora, ¿la persona pudo prever esto? ¿Se equivocó? No, caso fortuito totalmente. Sí, ahora, ¿hay consecuencias? Sí, a lo mejor devuelves la limusín, pierdes lo que habías dado y no pasa nada. O sea, lo que tenemos que entender es que yo me tengo que saber mover y eso lo da la toma de decisiones, te permite adaptarte. Adaptarte. ¿Cómo nos adaptamos? Conociéndonos. No nos podemos adaptar a un entorno que está completamente moviéndose si no sabemos qué somos nosotros. Y debo decir que algo que también hago mucho énfasis es que esta generación en particular, bueno, para quienes nos están escuchando en otra región, estamos grabando en Torreón, Coahuila. Sí. Y yo siempre he dicho que respeto mucho a la generación de jóvenes porque vivieron un contexto de violencia particularmente marcado antes de que fuera un tema a nivel nacional. Correcto. Y sobrevivieron. Y ya vivieron un COVID y sobrevivieron. ¿Qué reto puede vivir un joven que no haya vivido y del que no haya salido adelante? Te cambió, ¿ok? La opción C dejó de ser viable porque es viabilidad. Viabilidad. Entonces, no correcto o incorrecto. ¿Es viable o inviable para tu contexto y tu realidad actual? Claro. Recopilando, a ver, vamos entendiendo porque es una frase que me encanta, lo que dijiste, responsabilizarte es responder. No podemos culpar a nadie y
Y yo quiero, porque me acuerdo que lo platicamos, porque yo tengo el gusto y el honor de convivir bastante con ella, que era el tema de viabilidad actual. Explícame eso, por favor, porque quiero juntar todo lo que hemos hablado ahorita de que las personas influyen en tu decisión, que tú tomas la decisión libremente, pero al mismo tiempo llega un momento en que la socializas porque tiene un impacto. Pero quiero llegar a la magia porque justamente estas semanas me he topado con muchos clientes de Nextdoor que llegan a mí con, ok, ya llegó demasiado lejos el ruido externo, ya metí demasiados agentes a la toma de mis decisiones y ahorita mi cerebro acaba de conectar y decir, esto no es para mí. Bueno, ¿Qué pasa? Okay. Explícame primero el concepto de la viabilidad, que me encanta. Viabilidad. Viabilidad. Bueno, la viabilidad quiere decir que sigue siendo alcanzable la meta. Ok. En este caso que te comentaba de la persona de la limusina, pues era inviable porque Correcto, cambió sí. el contexto de manera externa. Me ha tocado, llevo muchos años en la docencia, por ejemplo, hay familias en las que muere el papá cuando estás en tercer semestre. Ya. O la mamá contrae alguna enfermedad grave. Entonces, en este momento uno sopesa si continúa siendo viable o no la elección que habíamos hecho, a lo mejor cambio de modalidad de presencial ejecutivo, para poder empezar a generar un ingreso, por poner un ejemplo. Ahora, también hay momentos en los que tú tienes que detenerte y decir, a ver, ¿qué voz es la mía y qué voz es la de los externos? Vuelvo a comentar, la realidad la construimos con lo que perciben, bueno, en el estudio se enfocó a esos dos sentidos. Entonces, la familia te conoce, o sea, es una voz válida, la escuela te está dando información válida y tus amigos, tu entorno también te está dando información. Entonces, lo que tenemos que hacer es detenernos un poco y decir cuál es mi voz y cuál no es mi voz. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque también en el estudio, la gente me di cuenta de que de las 10 frases que más les mencionaban a los jóvenes, de las 10 que decían la familia, la escuela y el grupo de referencia, en 6 coincidían. Entonces, quien está tomando la decisión dice, pues no puede estar equivocado. Todo el mundo ve lo mismo. Ok, o sea, veo en casa lo mismo, veo en la escuela lo mismo y veo en redes sociales lo mismo, es lo correcto. Voy a ponerte un ejemplo. La generación actual dice es que tengo que viajar o tienes que salir de tu ciudad para ser exitoso. ¿Ok? ¿Qué pasa si a mí me gusta mucho mi ciudad y mi sueño es hacer grande esta ciudad? Pero la gente te está diciendo, no, es que eso es una visión limitada o mediocre. Pues no, simplemente es lo que yo creo que es. Entonces tú tienes que detenerte y decir, ok, es para dónde voy. Ahora, va a haber momentos a lo largo de la carrera en el que tú digas, bueno, hasta aquí me gusta o no me gusta algo. También otro hecho concreto es que en teoría me gusta. Soy por del área de administración, pues es finanzas, pero también mercadotecnia, pero también recursos humanos, pero también áreas de proyectos. Entonces, a lo mejor a mí me gustó mercadotecnia en la teoría, pero en la práctica ya es otro rollo. Entonces, bueno, como dices, concretando a las personas que nos hacen favor de escucharnos. Primero, busquen fuentes confiables. En otras épocas, no, sí, la verdad es que sí, hay profesionales que están cerca de ti. Hay gente experta, hay herramientas concretas en las cuales te puedes apoyar. En otras épocas, pues la gente no tenía acceso a información. Ahorita, perdón, los chicos te localizan cualquier información a través de un dispositivo móvil. Entonces, en este caso, sí aprender a escuchar aquellas voces que a ti te interesa. Por ejemplo, yo cuando estoy platicando con las personas y me dicen, no sé qué carrera estudiar, bueno, ¿qué industria te gusta? ¿Te gusta la moda? ¿Te gustan los carros? ¿Te gusta la comida? Y con esto tú vas viendo el propósito que tienes hacia el cual te quieres enfocar. Ahora, otra cosa también es algo en lo interno, es lo que se llama vocación, por eso es orientación vocacional. Este concepto surge en la Edad Media y es el llamado de Dios. Básicamente había 3 carreras: abogado, médico y sacerdote. Curabas el cuerpo, curabas el alma, el alma el sacerdote y las relaciones humanas el abogado. Okay. Con el tiempo evoluciona el concepto y es realmente qué quiero ser. En mi caso, por ejemplo,
mi propósito como persona, después de reflexionar y obviamente, como dices, acercarme a personas que te orientaran a este tema, encontré que interactuar con personas para mí era muy valioso. Okay. Y en esta interacción aprender ambos mejores cosas, mejores formas de vida. Entonces, eso llevado a la docencia, que es el área en el que yo me desarrollé, pues cada vez que interactúo con un alumno me enriquece y trato de enriquecerlo Te con entiendo información. perfectamente. Gracias, Nextro, por existir. Y la verdad es que en ese momento yo creo que es cuando se cumple esta parte de amar al prójimo como a ti mismo, porque estás haciendo lo que tú eres y estás impactando a una sociedad. Recordemos que la profesión es una licencia para ejercer un campo. Entonces, en ese entendido es, sí quiero sumar en esto y vas a ir cambiando, vas a ir evolucionando como persona y también en el contexto en el que estás. Esa sería como que mi recomendación, busquen fuentes confiables, deténganse a separar un poco y es un trabajo de vida. No hay malas y buenas decisiones. Eso es a lo que quería. Hay decisiones que continúan siendo viables o ya no, y no es una equivocación, es un aprendizaje. Yo puedo regresar a revisar mis criterios, Correcto. yo puedo revisar mis fuentes de información y puedo revisar mi lógica. Por eso te decía yo que mi planteamiento era ese, en ese proceso que influye externo y qué valor tiene lo que Totalmente, y eso básicamente es lo que trabajamos en Nextgrow, es regresar a nosotros, a nuestras bases, siempre conocernos con una estructura. Elda, me encantó tenerte aquí, en verdad todo lo que nos compartes fue hermoso. Gracias a ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales como nextgrow.oficial. Les agradezco bastante, les mando un abrazo y un beso. Gracias.